nunca más lo van a ver. Pero es necesario que tengan algunos conceptos que nos acompañen siempre. La idea del curso es de que ustedes se familiaricen con conceptos importantes, con conceptos que al margen de la especialidad que puedan hacer, sean conceptos valederos siempre. Porque ustedes son nuestra mejor herramienta para poder hacer prevención desde lo que es oftalmología. Y eso quisiera de que se logre al término de todas estas clases, de que ustedes sean pues la mejor herramienta que tenemos para seguir haciendo prevención, por lo menos desde el punto de vista de oftalmología. Por lo tanto, los contenidos que se van a dictar van a ser contenidos significativos. Y en los exámenes que van a dar ustedes, la intención tampoco va a ser jalarlos, sino reforzar conocimientos que se dan acá en clase. ¿Ya? No es buscar una pregunta rebuscada, ¿no? Pero con los conceptos sí se puede jugar. Si tienen los conceptos claros, no van a tener mayor problema. ¿Ya? Esa es la intención. Y la intención también, desde el punto de vista de oftalmología, es de ir desmitificando algunas cosas. El tener algunos conceptos claros, ¿para qué? Para no hacer daño. Lo importante es no hacer daño, porque nosotros con un consejo que nos puedan pedir, podemos hacer daño si no estamos informados. ¿Ya? Entonces, esa es la razón de poder hacer este curso y lo vamos a hacer así, de una forma, pues, que va a incluir conceptos claros, no muy rebuscados, pero sí conceptos plenamente vigentes a la fecha. ¿Ya? Entonces, como libro en oftalmología, recomendamos el Bogan, ¿no? Es un libro que se adecua para esta asignatura, ¿no? Van a estar dando clases examen cada 3 semanas, eso prevean, ¿no? Y cualquier inquietud, cualquier duda, me lo transmiten, ¿no? No solamente desde el punto de vista de oftalmología, sino también desde el punto de vista de urología y otorrino, porque yo hago la coordinación, ¿no? Cualquier cosa me pasan la voz a través de web para poder, pues, llevar la asignatura de la mejor forma que resulte para ustedes. Eso es lo importante, que esto sea beneficioso para ustedes. ¿Ya? Entonces, vamos a ir comenzando porque si no damos esta clase, ya se nos complicó todo. Ya son 3 clases por cada fase y entonces comenzaremos. Hoy ya vamos a hablar sobre lo que es síndrome de ojo rojo. Pero antes, situémonos en lo que viene a ser, pues, el globo ocular. ¿Ya? El globo ocular está formado, ¿no?, en su parte posterior por una estructura que tiene 3 capas. De la más superficial a la profunda, la esclerótica, la coroides y la retina. Y en la parte anterior, que es totalmente transparente, en la parte más anterior, lo que es la córnea, la cámara anterior, la pupila y lo que es el lente, el cristalino, detrás de la pupila. Tenemos una gran cavidad que es el humor vítreo, que sirve principalmente de soporte, ¿no? Entonces, la parte más superficial, la esclera, es una estructura que va a proporcionar sobre todo firmeza al ojo, es la que da la fuerza al ojo. La parte intermedia, la coroides, es la parte vascular. Y la parte más interna viene a ser, pues, la retina, que es la encargada de la retransmisión de la luz, ¿no?, convertida ya en impulso eléctrico a través del nervio óptico. Y es el nervio óptico que va a llevar toda la información hacia el cerebro, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar del síndrome de ojo rojo. Este síndrome de ojo rojo está limitado principalmente a lo que es la superficie anterior del ojo. ¿Ya? Todas las manifestaciones en la vista, la gran mayoría de las manifestaciones, la forma
como se va a presentar en la vista, es con un enrojecimiento. Es una de las patologías que son más importantes o más frecuentes en la consulta oftalmológica. Entonces vamos a ver qué es lo que produce un síndrome de ojo rojo, que tiene muchas causas, ¿no? Vean ustedes en el cuadro cómo a través de lo que son los párpados, las pestañas, la conjuntiva, la córnea, puede ser origen de un ojo rojo. Pero no solamente la parte superficial, sino también los anexos oculares, ¿ya? Pero también pueden dar ojo rojo problemas intraoculares, caso de uveitis, caso de enfermedades infecciosas como puede ser una endoftalmitis, etc. Se traducen como ojo rojo o desde el punto de vista extraocular, sobre todo en la oftalmopatía tiroidea de Leigh, ¿no? Como ven, el ojo rojo obedece a muchas causas y es necesario, pues, no solamente comprender este origen del ojo rojo, sino saber distinguir sobre todo aquellas patologías que pueden poner en riesgo la salud visual. ¿No? Muy bien. Cuando estamos frente a un ojo rojo, ¿qué es lo que nos ayuda, ¿no?, a poder ir infiriendo una probable etiología? Lo que es la congestión ocular, ¿no? Tenemos una congestión ocular, una inyección netamente conjuntival que está afectando la conjuntiva y esto es resultado de una inflamación de la conjuntiva, lo que es una conjuntivitis, y tiene pues orígenes diversos. Tiene un origen bacteriano, origen viral, origen alérgico. Todas ellas manifestándose con enrojecimiento ocular. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Comenzar a diferenciar con alguna signología para ver si es bacteriana, si es viral, si es alérgica. Por el otro lado, tenemos un grupo que también va con ojo rojo, pero este tipo de enrojecimiento es lo que se llama una inyección ciliar o periquerática, que es una inyección ya mucho más profunda, de vasos profundos, y esto nos orienta hacia lo que son patologías mucho más graves, porque ya podríamos estar hablando de lo que es un glaucoma agudo, de lo que es un cuadro de uveitis o problemas de queratitis, problemas corneales. Y estos problemas corneales se van a presentar también obedeciendo a diferentes etiologías, dentro de los cuales tenemos cuerpos extraños, herpes simple, infecciones bacterianas, infecciones por hongos, ¿no? Entonces, vean cómo en lo que es el ojo rojo es muy importante el determinar cómo es ese ojo rojo. Bien, habíamos dicho que es múltiple la etiología del ojo rojo. En este caso es un chalacio y un ursuelo externo que tiene material purulento. Esto también causa enrojecimiento ocular, ¿no? Y esto es parte de anexos oculares. Tenemos una dacrocistitis aguda, una inflamación de los conductos lacrimales, también anexos oculares, pero que se traducen por lo que es enrojecimiento ocular, ¿no? Pero la gran mayoría de ojo rojo se va a deber pues a que la superficie que está recubriendo la parte anterior del ojo, ante cualquier noxa va a reaccionar de esa forma, enrojecimiento ocular. Enrojecimiento ocular que muchas veces se da también por falta de lentes, por el esfuerzo constante que se está haciendo. Entonces, esta membrana que va cubriendo la superficie ocular, esta membrana, pues la conjuntiva, bastante vascularizada, inervada y siempre para húmeda. ¿Por qué razón? Porque con el parpadeo, esta humedad debida
a la secreción de la glándula lacrimal, hace que la córnea, que es estructura transparente, se mantenga siempre humectada. Porque es importante. Si no se mantiene humectada, va a haber problemas de lesión en la córnea, diferentes tipos de queratitis que pueden llegar a la ulceración. Muy bien. Cuando vemos superficie ocular, es muy importante, ¿no?, que esta superficie ocular, sobre todo la conjuntival, en el área del limbo, vale decir, la transición de la conjuntiva a la córnea, es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí tenemos células basales desde las cuales se va a producir, ¿no?, la regeneración, sobre todo en la córnea, ¿no? En la córnea conjuntiva se va a producir la regeneración desde este área lumbar. La córnea, sobre todo, es una estructura cuya superficie epitelial se va desarmando cada cierto tiempo, y esto se va reparando merced de estas células que se van formando en el lumbar. Entonces, cuando hablamos de superficie ocular, cuando hablamos de ojo rojo, vamos a ver, pues, de alteraciones que se van a dar en lo que es la conjuntiva y la córnea principalmente. ¿Ya? Entonces, dependiendo de qué estructura está siendo dañada, también el enrojecimiento ocular será diferente. ¿Ya? Habíamos dicho que hay dos tipos de enrojecimiento ocular. Muy bien, entonces la superficie que está revistiendo la superficie ocular por detrás de la córnea se llama, pues, el limbo, la zona de transición entre la conjuntiva y la córnea. Tenemos acá la parte vulvar, conjuntiva vulvar, la conjuntiva tarsal, que es la que está debajo de los párpados, superior e inferior, y el fondo de saco, la zona de transición entre lo que es la conjuntiva vulvar y la conjuntiva tarsal. En el supuesto que nosotros tengamos un cuerpo extraño, ese cuerpo extraño, si está en la superficie corneal, ¿dónde se podrá localizar? ¿No? En la conjuntiva vulvar, en la conjuntiva tarsal, ya sea en la parte inferior o en la parte superior. La parte inferior es fácil de examinar, pero la parte superior sí es un poco más difícil. Hay que hacer una eversión del párpado. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a ir viendo? Tenemos conjuntiva vulvar. Esto es un párpado evertido, el párpado superior. Hay que examinar esto, porque muchas veces la solución del problema está por algún cuerpo extraño que está metido ahí. Y cualquier tratamiento que podamos dar en tanto el cuerpo extraño esté ahí, no va a tener solución. ¿Ya? Entonces, la principal patología inflamatoria, conjuntivitis, inflamación de la conjuntiva, de esta superficie que está cubriendo el globo ocular. Habíamos dicho que el ojo rojo se manifiesta por dos manifestaciones de enrojecimiento. Hay un enrojecimiento conjuntival netamente, que es el enrojecimiento de la parte superficial, y la conjuntivitis derivada de la circulación profunda o ciliar, que se irrita los vasos más profundos. Ahora, según la gravedad de la patología que está causando esto, se va a producir este tipo de inyección. La gran mayoría de lo que significa ojo rojo no son patologías graves, son patologías sencillas que se autolimitan. ¿Ya? Por lo tanto, no comprenden o no comprometen lo que es la agudeza visual, no comprometen lo que es la salud visual, no dejan secuelas porque son patologías benignas.
y autolimitadas. Todas las conjuntivitis se autolimitan. ¿Ah? Por el otro lado, tenemos a las conjuntivitis que son graves, que sí pueden comprometer la dureza visual o incluso pueden comprometer la salud visual. Se puede perder la visión por un caso de enfermedad grave. ¿Qué patología se debe tener cuidado? Porque cursan con una posibilidad de causar daño a la salud visual. Los cuadros de uveitis aguda pueden producir disminución de la dureza visual o producir problemas en lo que es la salud visual. Queratitis herpética, glaucomas agudos, endoftalmitis, pueden producir de que la enfermedad cause hasta pérdida de la visión. Por lo tanto, es muy importante que se sepa reconocer un ojo rojo leve, que puede autolimitarse, el ojo rojo grave. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en la clase. Decíamos que la inyección conjuntival puede ser superficial y con cuestión profunda, ¿ya? Entonces, la inyección conjuntival superficial es un enrojecimiento casi uniforme de toda la superficie ocular, tanto la conjuntiva vulvar, tanto la conjuntiva tarsal, ¿ya? Es típica de todas las conjuntivitis. Si nosotros echáramos un vasoconstrictor como la adrenalina, esto va a hacer de que el ojo se vuelva blanco. ¿Por qué? Porque ya no está el ojo dilatado, los vasos no están dilatados, entonces el ojo se vuelve blanco. No se acompaña de dolor y tampoco existen cambios en la pupila. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que cuando están frente a un cuadro de ojo rojo, examinen cómo está la pupila. Porque esto nos va a ir a orientar a patologías que pueden poner en riesgo la salud visual. Tanto que esta pupila esté en una situación de miosis como en miriasis. Las dos van a ser sinónimos de patología grave. ¿Ya? Y las conjuntivitis no se acompañan de dolor. Conjuntivitis hablamos, cuando la lesión está limitada a lo que es la parte conjuntival. ¿Ya? Podrá haber disconfort, podrá el paciente manifestarlo de diferentes formas, pero dolor no existe. El otro tipo de lo que es inyección ciliar o profunda ya tiene una coloración rojo vinoso, ¿no? A ver, dime, ¿encuentra diferencia entre esta congestión y esta otra? ¿Cuál? En esta de la mayor confusión está más rojo. ¿Dónde? En la parte central. O sea, ¿qué llama central? ¿Esto? Ajá. Ahí, ¿no? Se nota la diferencia, ¿verdad? La gran mayoría de lo que es enrojecimiento ocular va a ser de este tipo. La inyección superficial, la inyección conjuntival. Pero cuando encontramos una congestión ciliar, es una congestión también total, ¿no? Pero con mayor preponderancia, ¿dónde? Sobre todo alrededor de la córnea. Es razón por la que se le llama también una congestión ciliar o periferal. Periferal, ¿no? Y esto se diferencia del anterior porque si se echa un vasoconstrictor, no va a haber ya la respuesta de que el otro se vuelve. ¿Por qué? Porque los vasos superficiales, que también pueden estar dilatados,
no son los únicos que están dilatados, sino los vasos profundos. ¿Ya? Y cuando nosotros estamos frente a una inyección ciliar profunda, ya nosotros sospechamos de que estamos frente a una patología que es inflamaciones profundas. Ya estamos hablando de patologías intraoculares, como puede ser vasculitis, como puede ser endoftalmitis, o que también puede ser un problema de córnea. Cuando hay una afectación en la córnea, hay una inyección terápica. Y como ya hay una patología más grave, suelen ir acompañados de lo que es alteraciones en la pupila, ya sea que estén mióticas, ya sea que estén idénticas. Cuando evalúen la pupila, ¿qué es lo que deben evaluar? Si son fotorreactivas o no. Entonces, ante cualquier noxa, la conjuntiva tiene una misma forma de respuesta. ¿Cuál es? La vasodilatación. Esto va a dar lugar a que exista edema, que exista secreción, que haya entrada de células inflamatorias o que estas células se organicen. Entonces, esta es la forma de expresión de cualquier problema conjuntival. Principalmente, pues, va a haber una respuesta inflamatoria vascular. ¿Ah? Vasodilatación de los vasos, ¿no? Acompañada de secreción, exudación. Pero también puede haber una respuesta de tipo celular. ¿A través de qué? De la formación de una hiperplasia epitelial, papilas, folículos. ¿Ya? Buscando estas cosas, nos vamos a ir orientando hacia el probable diagnóstico. Bien. El enrojecimiento es vasodilatación superficial de los vasos conjuntivales, principalmente, o más frecuentemente. Pero esto puede ir también acompañado de trasudado, de células, de ictus y lágrimas que van a producir diferentes tipos de secreción. Y esta secreción nos permite a nosotros ir orientando el diagnóstico hacia un cuadro de probable enrojecimiento. ¿No? Una secreción acuosa, puede haber una secreción mucinosa, mucopurulenta, purulenta o secreción fibrinosa. Entonces, de los más frecuentes tipos de secreción, pues tenemos lo que es serosa, la mucopurulenta. La mucopurulenta es secundaria a la presencia de una bacteria. A ver, descríbelo, ¿qué te llama la atención? Además de todo el luego también hay inflamación de los párpados y enrojecimiento de la parte superior. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Sí? Pero acá lo que hay es un edema en conjuntiva. Cuando hay una reacción inflamatoria en la conjuntiva, como es un tejido laxo que está ahí, al edematizarse se hincha. Eso es lo que se llama una quemosis conjuntiva. Puede presentarse una quemosis conjuntival cuando hay un proceso inflamatorio agudo sobre todo. ¿Ya? Esto es un edema conjuntiva, es una forma también de manifestación de rojo rojo. Tenemos secreción acuosa, secreción mucopurulenta. Cuando nosotros evaluamos un ojo que tiene una conjuntivitis bacteriana, generalmente la manifestación es así, una secreción leve. Eso es importante, ténganlo presente. Nosotros tenemos un poco de secreción mucopurulenta, entonces eso es algo normal, secundario a una conjuntivitis bacteriana. Ahí tenemos también secreción
probablemente con una secreción bacteriana, pero ya mucho más manifiesta, más intensa. ¿Cuál es la diferencia de que acá tengamos una secreción bacteriana y acá otra secreción bacteriana? Todos son bacterias, ¿verdad? Pero habíamos dicho que en este tipo de secreción es la manifestación más frecuente de las conjuntivitis bacterianas. Pero cuando ya vemos una secreción abundante, ya nosotros hablamos de patógenos mucho más agresivos para la visión, para la superficie corneal sobre todo. Por lo tanto, cuando hablamos de secreción abundante, ya nosotros debemos de estar pensando en un signo de peligro para la salud. ¿Ah? Es muy diferente que tengamos, dice, secreción ocular, que describamos esta secreción. Esto ya es un signo de peligro. ¿Por qué razón? Porque generalmente una secreción abundante va acompañada de lo que son patógenos muy agresivos para la superficie ocular. En condiciones normales, la córnea se va dañando de forma progresiva. Primero hay una desepitelización, a eso puede haber una úlcera corneal e incluso después puede haber una perforación corneal. Pero en el caso de estos patógenos agresivos como los gonococos, no es necesario que haya una lesión corneal previa. Puede haber una perforación ocular cuando este patógeno está sobre la superficie ocular. Por lo tanto, secreción abundante, signo de peligro. ¿Ya? A lo largo de todo el curso vamos a encontrar 7 u 8 signos de peligro. Que al final de cuentas es lo que se les voy a pedir que nunca se olviden. Porque con eso ustedes pueden saber que están frente a una patología que puede poner en riesgo la visión. Nuevamente, secreción purulenta, conjuntivitis hiperaguda, abundante, propia de qué? De Neisseria, de un moco, Neisseria voluntaria. ¿Ya? Bueno, conjuntivitis de tipo viral, acompañada del enrojecimiento ocular. Algunas bacterias pueden producir también lo que es exudación fibrosa sobre la superficie ocular. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la respuesta tisular, puede haber folículos, papilas gigantes, ¿no? Las papilas son elevaciones vasculares, los folículos son elevaciones celulares, ¿no? Los folículos son pues organización de células inflamatorias del estroma conjuntival, linfocitos principalmente, y están rodeados de vasos sanguíneos. Entonces, puede haber folículos y puede haber papilas. Los folículos son respuestas a agresiones subagudas o respuestas a agresiones crónicas, ya sean infecciosas, alérgicas o irritativas. No son tan específicas, pero es necesario buscarlas, ¿no? Es algo normal en la infancia porque hay una foliculosis que es normal. ¿Y esto dónde se busca? Ya sea en la conjuntiva tarsal y en los vórtices. Conjuntiva tarsal, párpado inferior, párpado superior. ¿No? Los folículos que habíamos dicho están presentes en el párpado inferior o tarso inferior y en el tarso superior. No tanto en la superficie ocular o en la vulvar. La respuesta papilar es una organización celular inespecífica, ¿no? También ante cualquier agresión aguda o subaguda. Estas papilas se asientan sobre todo en lo que es tarso, ¿no? Tarso, conjuntiva tarsal, principalmente las superiores. Y
¿Y de por qué está formado? Por un núcleo capilar central rodeado de infiltración celular. Lo contrario a lo que son los folículos, que es en el centro de la célula y alrededor los vasos. ¿Ya? Solo como referencia, nada más. Tampoco se asientan en conjuntiva. Entonces, cuando examinamos, por ejemplo, acá tenemos ya lo que son, pues, papilas gigantes, que generalmente son respuesta a cuerpos extraños, más frecuentemente al uso de lentes de contacto. Bien, entonces, cuando estamos frente a un ojo rojo, ¿qué debemos hacer? El ojo rojo es tan evidente que basta para hacer diagnóstico. No, siempre hay que hacer un examen, hay que explorar la conjuntiva. Entonces, la conjuntiva inferior, la conjuntiva vulvar es muy fácilmente examinado por cualquier persona, ¿no? Si nosotros bajamos el párpado inferior, vamos a poder ver cualquier cuerpo extraño que podría ahí estar asentado. Sobre la conjuntiva vulvar, haciendo que el paciente mueva los ojos arriba, abajo, derecha, izquierda, tenemos una idea de qué es lo que está pasando en la conjuntiva vulvar, ¿ya? Pero, como habíamos dicho, en la conjuntiva tarsal sí es necesario una maniobra de eversión. Y en lo que es la exploración de la conjuntiva, también se usa lo que son colorantes, ¿no? Podemos usar colorantes para que nos tiñan la córnea, que está desepitalizada, que está dañada, o también la conjuntiva, que está alterada. Los colorantes los usamos más en lo que es patología de córnea, porque tenemos que evidenciar de que existe esa lesión en la superficie corneal. Bien, se hace una eversión del párpado y ¿qué estamos viendo? Un cuerpo extraño. Este cuerpo extraño, ¿qué podrá pasar? O sea, ¿es causante del ojo rojo? Sí, pero ¿por qué razón? ¿Alguien me dice una razón? ¿Porque el cuerpo extraño está ahí? ¿O por las cosas que puede producir el cuerpo extraño? En todo caso, ¿qué produciría? La respuesta al cuerpo. ¿Cómo sería esa respuesta al cuerpo? ¿Mm? Ya, otra cosa. Este cuerpo extraño, con cada parpadeo, ¿qué podría producir? Puede estar relacionando en la conjuntiva. ¿Ya? ¿Qué más produciría la laceración? ¿De qué otra estructura? De la córnea. La córnea o la conjuntiva lacerada tendrá mayor expresión clínica. ¿Cuál? La córnea, porque tiene una mayor inervación, de tal forma que cualquier lesión ahí va a ser mucho más manifiesta la sintomatología, ¿ya? Pero el hecho es, un cuerpo extraño en esta circunstancia, con cada parpadeo, va a producir pues lesión corneal. Si nosotros echamos una fluoresceína, en este caso un colorante, vamos a ver a la córnea totalmente rayada. Y eso es la expresión del ojo rojo, ¿no? Entonces, si nosotros damos gotas, etcétera, 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 en tanto tengas el cuerpo extraño, no va a haber solución. Se están usando acá colorantes de rosa de bengala para ver agresión en la parte conjuntival, ¿no? Acá la parte conjuntival que está alterada. Pero, como les había dicho, nosotros usamos la fluoresceína más para ver la lesión corneal, ¿ya? Que es la que tiene mayor manifestación.
De manera general, todo lo que es patología conjuntival, la expresión y sintomatología va a ser siempre constante, la misma, que se traduce por sensación de cuerpo extraño o de arena en el párpado superior. Los párpados van a estar más pesados, puede haber picor o quemazón, visión de repente transitoriamente borrosa, pero nunca dolor. ¿Ya? Problema conjuntival no causa dolor. Ténganlo presentes. Bien, veamos pues algunas conjuntivitis infecciosas. Las conjuntivitis, la inflamación de la conjuntiva, habíamos dicho, tiene diferente origen, bacterianas, por familias, por virus. Respecto a las bacterianas, las bacterias más frecuentes en conjuntivitis son por estafilococo, por estreptococo, enterobacterias, Uracea. Lo más importante. Principalmente estafilococo y estreptococo. Todas ellas dan esta manifestación: enrojecimiento ocular, secreción ocular mucopurulenta. Una excepción en lo que es la secreción ocular lo constituye la uracea. En estos casos, siendo una bacteria, la secreción que da es una secreción espumosa, localizada en el ángulo de los ojos, razón por la cual también se la llama conjuntivitis angular. Todas las demás dan secreción mucopurulenta. Esta secreción o esta forma de expresión puede ser pues una conjuntivitis aguda o llamada también catarral, que los gérmenes más frecuentes son los que habíamos expresado. Tienden estos a cursar como forma de brotes epidémicos. Si existe concentración de personas, como colegios, cuarteles, familias, la mayoría de las personas se va a ver infectada en estos procesos. ¿Y cómo se manifiesta? Con ojo rojo, con secreción mucopurulenta, que aglutina los párpados, de tal forma que el paciente al despertarse dirá: no puedo abrir bien los ojos. ¿Por qué? Porque los párpados están aglutinando las pestañas. Bueno, hay reacción papilar, etc. ¿Cómo sería la congestión ocular en este caso? ¿Cómo sería la congestión ocular en esta patología? Superficial. Superficial. Que si echas adrenalina, se vuelve. ¿Pasó la infección? ¿Pasó la infección? ¿Cuándo pasa la infección? Entonces, conjuntivitis bacteriana aguda o catarral, ojo rojo, secreción serosa, mucopurulenta que aglutina los ojos, enrojecimiento ocular. ¿No? ¿Qué estamos viendo ahí? Dos hermanos. La tendencia es que en ambientes cerrados pues se contagien más personas, porque no solamente uno se contagia en forma indirecta a través de las manos, al tocar superficies contaminadas por nosotros mismos, uso de toallas, etc. Por lo que en estas circunstancias es importante el hecho de la higiene. Es muy importante. ¿Bien? No afecta la visión. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, las conjuntivitis hiperagudas, ¿no? Aquellas que guardan mayor probabilidad de que ese germen
sea más agresivo en la superficie ocular. Estas conjuntivitis hiperagudas están principalmente dadas por el gonococo, ¿no? El meningococo. El contagio se da en forma directa en el adulto a través de lo que es, pues, usualmente, o por el paso del canal del parto en el recién nacido. La manifestación va a ser la misma, un cuadro agudo, una hiperreacción a nivel de la superficie ocular, secreción ocular abundante, ¿no? Lo característico en esta conjuntivitis hiperaguda es una reacción purulenta o membranosa más papilas, con el peligro de afectación de la córnea, con edema palpebral, quemosis, adenopatía, etc. El diagnóstico ya pues es más de tipo microbiológico, donde vamos a encontrar este diplococo intracelular gram negativo. Una gonocosia en un adulto. Secreción abundante. Vean cómo la secreción está en todo lo que es las pestañas, en la superficie corneal, etc. Una conjuntivitis gonocócica en un recién nacido. Características: secreción abundante. La reacción inflamatoria será mucho mayor, podrá haber enrojecimiento ocular marcado, podrá haber quemosis conjuntival, etc. ¿Ya? Pero la secreción conjuntival es la más marcada. En todo el conjuntivitis de tipo bacteriana, el tratamiento, sobre todo en las catarrales, en las más leves, antibióticos tópicos. ¿Ya? Antibióticos tópicos, gotas oftálmicas. Cualquiera de ellas. 4 veces al día, 6 veces al día. Con eso debe de pasar. Pero en el caso de la conjuntivitis gonocócicas, sí se puede dar otro tipo de medicamentos, gotas reforzadas, e inclusive acá sí se recomienda tratamiento sistémico. ¿Ya? Muy bien. A nivel de lo que es, pues, recién nacidos, también pues, hay conjuntivitis que se van a presentar. Antes era frecuente la conjuntivitis química que se hacía. ¿Por qué? Porque había lo que era la maniobra que se usaba en la superficie ocular con fin preventivo de infecciones. Esto ya se ha dejado de lado porque producía pues, mucha manifestación, producíamos conjuntivitis química. Ahora, otra forma es también pues la gonocócica que estábamos buscando. ¿Ya? Puede haber una conjuntivitis gonocócica entre el segundo y séptimo día de vida del recién nacido. Sobre todo en alguien que se haya infectado a través del canal del parto. Pero una de las manifestaciones más frecuentes viene a ser por la dada por Chlamydia trachomatis, que se da entre los 5 y 14 días de vida. Igual, con una secreción mucopurulenta moderada, edema palpebral, quemosis moderada, ¿no? Suele respetar la córnea. Eso es algo muy importante. Pero estas patologías tienden a cronificarse. Y el problema que se va produciendo es de que puede haber sinergias a nivel de conjuntiva. La conjuntiva vulvar que está revistiendo al globo ocular y la conjuntiva tarsal, la de los párpados, puede fijarse. Afecta sobre todo lo que es la conjuntiva en los estadios crónicos, ¿ya? Pero respeta la córnea, es muy importante. En el caso de la Neisseria gonorrhoeae, no respeta la córnea, tenganlo presente. Y el tratamiento de todas las conjuntivitis bacterianas, una limpieza periódica, ¿no?, de las secreciones con suero, antibióticos de amplio espectro, cada 4 horas. ¿Ya? Las conjuntivitis bacterianas, las catarrales, las que no tienen secreción abundante, incluso se autolimitan. 2, 3, 4 días pasan solas, porque el cuerpo también tiene
a través de las lágrimas, esa capacidad de poder reaccionar frente a estos gérmenes cuando no son muy agresivos, cuando no tienen mucha carga bacteriana. No usar corticoides. Nosotros en el mercado tenemos productos que están asociados de antibióticos con corticoides. ¿Ya? Preferible que ustedes usen antibióticos puros, gotas con antibiótico puro. Cada 4 horas por 3, 4 días, si no hay alivio, mandarlo a la especialista. Pero sí pueden manejar, pero que no tengan corticoides los medicamentos. ¿Ya? Y las normas habituales de higiene para evitar contagios, porque son bastante contagiosos. Otro gran grupo de conjuntivitis viene a ser la conjuntivitis por virus. Cuando estamos frente a una conjuntivitis por virus, vemos pues que estos atacan a los epitelios, de tal forma que no solamente está siendo afectada la parte de la conjuntiva, sino también el epitelio. Entonces, esto es lo que se llama una queratoconjuntivitis. Y cuando hay afectación corneal, es a través de la córnea que uno ve, ¿no? Entonces puede verse alterado en algún grado lo que es la agudeza visual. Estas conjuntivitis por virus son más frecuentes en los meses fríos, son generalmente leves y también autolimitadas. Al igual que la bacteriana se autolimita, hasta 14 días tienden a autolimitarse. Pueden ir acompañados de signos generales: fiebre, alteraciones digestivas, faringitis y otros. ¿Ya? La agudeza variable, la agudeza visual variable por el daño principalmente de lo que es la conjuntiva. Perdón, la córnea, ¿ya? Y algo que lo va a caracterizar es la existencia de adenopatía regional. ¿Dónde? Una adenopatía preauricular. En un contexto de ojo rojo, si ustedes palpan adenopatía preauricular, eso es una infección viral. No tiene tratamiento, se autolimita, calma solo las molestias y la ansiedad del paciente. De todas las virales, la única que tiene tratamiento es el herpes simple. ¿Ya? Las demás no. Puede dar tratamiento, pero solamente de las molestias presentes. ¿Ya? ¿Cuál es la etiología más frecuente? La conjuntivitis por adenovirus. Las cepas 3 y 7 que cursan pues con la fiebre faringoconjuntiva. ¿Ya? Esas son las formas más frecuentes de manifestación de conjuntivitis virales. Es necesario tener en cuenta las queratoconjuntivitis epidémicas, que también son causadas por adenovirus, pero de las cepas 8 y 19. Esto se presenta solamente en situaciones de lo que es epidemia. ¿Ya? Afortunadamente en el Perú no tenemos esta manifestación hace más de 20 años, porque cuando se presenta también es como el coronavirus, ¿ya? Un contagio bastante grande. Pero para que lo tengan en cuenta, queratoconjuntivitis epidémica. Ahora, las conjuntivitis por virus pueden ir acompañando también pues, a manifestaciones sistémicas, ¿no? Como en el caso de sarampión, rubiola, que también el mismo virus afecta a la superficie corneal. Por ejemplo, es la forma de manifestación de una fiebre faringoconjuntiva. Papilas, folículos, congestión ocular. En este caso, una paciente con rubiola que tiene también conjuntivitis. Una conjuntivitis vírica por adenovirus del tipo epidémica que está acompañado de hemorragia subconjuntiva. ¿No?
conjuntivitis por adenovirus, cuadro hiperagudo, congestión ocular. En estos casos puede haber sobreinfección bacteriana, pero generalmente no se da tratamiento, ¿ya? Porque tienden a autolimitarse. Es importante que se tenga en cuenta a la conjuntivitis epidémica por estos adenovirus, ¿ya? Cuando hay un compromiso del tipo epidémico por el adenovirus, va a haber una manifestación de ojo rojo donde el compromiso corneal es mucho más manifiesto. Va a haber un compromiso corneal desde el inicio de la patología y dura por lo menos 3 semanas, ¿ya? Y a partir de la segunda semana puede aparecer lo que es unas opacidades grisáceas subepiteliales. Cuando se está frente a un paciente que tiene una queratitis epidémica, tiene que haber esas lesiones subepiteliales blanco-grisáceas para decir que este paciente tiene lo que es una conjuntivitis epidémica. La conjuntivitis epidémica dura entre 3 semanas a 1 mes. Imagínense esta patología en una población donde el contagio es muy fácil, muy rápido y fácilmente realizable y con tanto tiempo de manifestación, ¿no? 3 semanas a 4 semanas. Es una de las enfermedades conjuntivales que más pérdida de horas hombre de trabajo produce, ¿ya? Porque de pronto, si esto entra a un establecimiento comercial y tienen 4, 5, 6, 8 dependientes enfermos, toditos ellos tienen que estar con descanso médico, porque si no contagian a toditos los demás, ¿no? Y un descanso médico de 3 semanas por lo menos, ¿ya? Entonces, la córnea, a partir del 15º día, aparecen estas lesiones subepiteliales blanco-grisáceas que duran por algunos meses, ¿ya? Otro gran grupo lo constituye lo que son las conjuntivitis alérgicas. Ya saben, pues conjuntivitis alérgica, reacción del cuerpo a diferente tipo de alergenos, los cuales van a dar nombre a las patologías que va a causar, ¿no? Las estacionales son dadas principalmente por pólenes, las conjuntivitis alérgicas permanentes relacionadas principalmente a lo que es polvo en casa, ácaros, esas cosas. Las atópicas relacionadas con el factor herencia, más importante el cuadro de fondo. La primaveral con cuestión climática y las de contacto, ¿ya? En la vista también puede haber reacciones alérgicas por contacto, ¿ya? Incluso medicamentos tópicos diseñados para la superficie ocular puede producir alergia, ¿ya? Entonces veamos las conjuntivitis estacionales. La forma de manifestación de estas conjuntivitis estacionales son una rinoconjuntivitis, secreción nasal, enrojecimiento ocular con la secreción ocular también. Se produce en 50% de todas las alergias oculares, por lo tanto es una de las más frecuentes y esto guarda relación con las estaciones del año. Principalmente en situaciones donde haya más exposición a pólenes, ¿no? O a estos neuroalergenos estacionales, va a haber pues esta manifestación. ¿Cómo se manifiesta? Secreción ocular y nasal de tipo serosa, ¿ya? Reacción vascular, pues hay un edema conjuntival que puede haber con grados de quemosis. Síntomas: intenso picor. Esto va a diferenciar de otro tipo de ojo rojo por otras causas, ¿ya? La picazón. No hay picor en conjuntivitis bacteriana, no hay picor en conjuntivitis viral. Pero acá
El picor intenso es algo que lo caracteriza. Hay una eosinofilia conjuntival si se hiciera el raspado, y el tratamiento es pues con colirios vasoconstrictores, colirios antihistamínicos. Y en algunos casos es necesario enviar al médico. ¿Qué están viendo ahí? Descríbelo. Un paciente con inyección conjuntival y edema. ¿Edema? ¿De qué? ¿Ah? Superficial. ¿Cómo se llama? Quemosis. Edema conjuntival. Quemosis. Vean, una reacción de contacto con el alergeno, cómo te produce una manifestación tan expresiva de lo que viene a ser pues la conjuntivitis. ¿Ya? Nuevamente, quemosis conjuntival con hemorragia subconjuntival con gerente. Las conjuntivitis perennes también se manifiestan como rinoconjuntivitis, ¿no? 40% de todas las alergias oculares. También es frecuente. ¿Por qué? Por reacción a algunos alergenos que tenemos en casa principalmente. Por lo tanto, la patología es mucho más constante, está presente casi todo el año, ¿no? También para los que les gusta tener mascotas, ¿no? Proteína de animales, los pelos, etc., es una causa de alergia perenne. Cuadro clínico, un curso mucho más crónico, a veces puede asociarse a una situación estacional, pero es más a alergenos propios de casa, a alergenos que producen animales como las mascotas, ácaros, etc. Las conjuntivitis atópicas, otro grupo también, pero es solamente un acompañante al cuadro de fondo. ¿Existe alergia en el paciente? Sí, pero es un estado secundario a eczemas, rinitis alérgica, urticaria, asma. Sobre todo con el asma, ¿no? Hay un porcentaje mucho más alto de manifestación de conjuntivitis. Pero ¿cuál es el cuadro desencadenante? La alergia de fondo. Asma, eczemas, rinitis alérgica, etc. Vean una dermatitis atópica que puede cursar con ojo rojo. La conjuntivitis primaveral, la conjuntivitis invernal, ¿no? Es una conjuntivitis alérgica infantil que es estacional, que es recurrente, no se sabe la causa. Probablemente algún alergeno estacional, pero no se sabe la causa. Y cuando esta se manifiesta, puede manifestarse en forma tarsal, o sea, en todo lo que es el párpado superior e inferior, en la parte posterior, a nivel del limbo o en forma corneal. Una conjuntivitis primaveral, ¿no? Tenemos hipertricosis, pestañas excesivamente largas, papilas gigantes, ¿no? Ustedes están viendo en el tarso superior estas papilas, un empedrado que existe en todo eso, ¿no? Cubiertas de secreción rica en eosinófilo. Estas papilas gigantes muchas veces causan pues una tosis mecánica. Vamos a ver al paciente que tiene una caída de los párpados, dan la apariencia de que sea un niño somnoliento, etc. Puede causar también una pseudoproctosis, apariencia de que el párpado está caído, pero no es así, sino es una cuestión mecánica. Ahora bien, el roce contra la córnea de las papilas gigantes puede ocasionar pues sintomatología bastante intensa. Puede también lesionar la córnea.
Vean, una papila gigante en lo que es el tarso superior y una úlcera en escudo en la córnea por roce con esa estructura de la papila gigante. Esto es una patología propia de niños, ¿no? Vean, este empedrado de papilas que da la apariencia a un empedrado, ¿no? Esto se ve en el párpado superior y esto es lo que causa esa apariencia de tosis, de cansado, principalmente. Hay muy buena respuesta en cuanto al tratamiento a corticoides tópicos, ¿no? Pero cuando se usa corticoides tópicos es necesario tener en cuenta de que estos pueden producir una hipertensión ocular, aumentar la presión ocular. Entonces no se debe de usar esto, ¿no? El mantenimiento se hace con cromolinato de sodio, puede hacerse crioagulación de las papilas gigantes, etc. En la adolescencia, esto tiende a desaparecer en forma espontánea. Es bastante molesta la presentación en los niños, pero con la adolescencia tiende a desaparecer. Habíamos dicho que también hay una conjuntivitis por alergia de contacto. Esto es relativamente frecuente. Está asociado con otras patologías de la vista, como son, pues, blefaritis, dermatitis palpebral, etc. ¿Ya? Entonces, los principales alergenos que se identifican vienen a ser, pues, los diferentes medicamentos. Las lentes de contacto, y el tratamiento va a ser, pues, el evitar la causa que está produciendo esta alergia por contacto. Tenemos un enrojecimiento ocular, una conjuntivitis medicamentosa por alergia de contacto, paciente que está usando gotas glaucomatosas que de pronto va a ser una reacción alérgica, alergias a cosméticos, ¿no? Alergia a lentes de contacto, ¿no? Por los precipitados proteicos en la lentilla, etc. Entonces, cuando estamos frente a un foco rojo, tenemos algunos elementos que nos permiten diferenciar la etiología. Una secreción acuosa, secreción mucopurulenta, secreción mucosa. Cuando estamos frente a una etiología vírica, la secreción es acuosa. En la bacteriana, mucopurulenta, y en la alérgica, mucosa. En la vírica habrá sensación de cuerpo extraño, al igual que la bacteriana, pero en la alérgica habíamos dicho que el síntoma más importante era el picor intenso. ¿Ya? En la vírica hay folículos, bacteriana específica, y en la alérgica papilas gigantes. No disminución de la lesión en todas ellas, tanto en la vírica, bacteriana y alérgica, pero en la vírica podría haber algún grado de disminución de agudeza visual en la medida que esté comprometida la córnea. Entonces, con eso más o menos tenemos una idea de qué es lo que está pasando. Bien, entonces, puede ser causa de ojo rojo no solamente las patologías que hemos visto de origen infeccioso, sino también existen algunas patologías de índole degenerativo. Por decir, tenemos degeneración de la conjuntiva que surgen de algunas patologías de tipo carencial, como son, pues, la avitamitosis de vitamina A, por efecto acumulativo propio de edad, condiciones climáticas que vienen de la luz y de la desertificación.
¿Dónde se produce esto? En la apertura palpebral. ¿Ya? Cuando estamos frente a un caso de avitaminosis A, se puede producir una cerosis, una queratomalacia. Las elastosis, que se producen o traducen en forma de pingüécula y terigio, viene a ser la manifestación más frecuente de estas degeneraciones de conjuntiva, sobre todo el terigio, y más en nuestro medio. ¿Ya? Y forma de depósitos de medicamentos, lípidos, en caso de amiloidosis, etcétera, que son mucho menos frecuentes. Tenemos ahí, por ejemplo, en caso de una avitaminosis A, lo que es una mancha de líquido, ¿no? Una queratosis. Dentro de las elastosis, ¿no? Que no es otra cosa que una degeneración del estroma conjuntival que toma el aspecto de tejido elástico, sucede principalmente por exposición crónica a radiaciones ultravioleta y vientos, principalmente radiación ultravioleta. Y nosotros acá en Arequipa, junto con todo el altiplano, estamos en la zona de mayor radiación del mundo. Entonces, es por eso que acá nosotros tenemos bastante lo que es la aparición de terigio. De las elastosis, cuando hablamos de pingüécula, hablamos de una elastosis no progresiva. Y esta elastosis no progresiva tiene pues esta manifestación, ¿no? Que no invade hacia lo que es la corte. ¿Causa molestias? Sí, pero no es tan frecuente como el caso de una terigio, llamado también carnosidad. ¿Ya? En estas circunstancias, el terigio es una lesión triangular progresiva que va invadiendo la córnea en forma progresiva hasta que en algún momento esto tenga que ser operado. Esta manifestación del terigio va a hacer pues que el ojo esté rojo, un enrojecimiento ocular ante cualquier noxa. ¿Ya? Cualquier noxa. Uno se baña y si tiene terigio, el ojo va a estar rojo por el terigio que se usa. ¿Se puede manejar esto? Sí, con vasoconstrictores, con lágrimas naturales, que van a hacer de que se calme la sintomatología, pero que no desaparece la carnosidad. En su momento, esto se va a tener que operar. ¿Por qué? Porque de pronto puede ya interferir con lo que es la agudeza visual, puede generar la aparición de astigmatismos que hacen que la visión disminuya. Entonces, esto tiene que operarse. Y la aparición va a ser, pues, se hace un autoinjerto. Se saca de la parte superior conjuntiva, se saca el terigio y se pone ahí el autoinjerto. ¿Ya? Es un muy buen procedimiento, van muy bien los pacientes, pero también tenemos, pues, de que existe la posibilidad de una recidiva. ¿Por qué razón? Porque estamos en el mismo ambiente que originó en una persona predispuesta la aparición de esta elastosis. Entonces, en un medio como Arequipa existe más posibilidad de una recidiva que, por ejemplo, en Lima. Entonces, es importante. Esta es la razón por la que nosotros no operamos a todos los que tienen terigio. Operamos a los que tienen terigio, pero más avanzado. ¿Por qué? Por esta posibilidad de recidiva. Causas de ojo rojo. Estamos viendo las de tipo infeccioso, las de tipo elastosis, y ahora vemos lo que es una hemorragia subconjuntival, ¿no? Que es sangre debajo de la superficie conjuntival, transparente, de la superficie conjuntival que es transparente y laxa, pero nunca en la córnea, ¿ya? Solamente afecta la conjuntiva.
Y por más intensa que sea esta hemorragia, nunca llega a la córnea. Ténganlo presente. De color rojo intenso, se extiende homogéneamente, no causa dolor, ningún tipo de molestia. Generalmente aparece en una situación que de pronto al día siguiente te das cuenta que el ojo está rojo o alguien te dice que tienes el ojo rojo. ¿Ya? Pero es totalmente asintomático, no causa ningún tipo de molestia. Y es la forma de expresión. A ver, ¿cuál de ellos tres te parece más grave? ¿Esto? ¿Por qué razón? Parece que hay mayor confusión y estoy hacia la ¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho tu compañera? Sería el primero, porque hay la afectación de la Porque hay alteración de la movilidad. Para ti. Bueno, ponlo negro. También creo que sería el primero, porque, bueno, como dicen, no es asintomático, pero ya veo que la familia está. ¿Ya? Si solamente nos fijáramos acá y tu compañera dijo, hay mayor congestión, ¿estás de acuerdo con eso? Bueno, puede que tenga afectado más vasos, pero el primero puede que sea una afección más profunda, porque Solamente fijémonos en la figura inferior derecha, ¿ya? A ver tú, la misma pregunta. Que es más grave esa porque hay mayor congestión. ¿Qué te parece? creo que sí, que es más ¿Ya? Para ti. ¿Esto por qué se está produciendo? ¿Porque hay más congestión o por qué razón? Sangrado, ¿está dónde? debajo de la conjuntiva. Debajo de la conjuntiva. Por lo tanto, la conjuntiva está dañada, ¿no? Entonces no hay congestión. Esta es hemorragia debajo de la conjuntiva. Ahora bien, entre estas dos, ¿cuál es más grave? Yo creo que la superior, porque ya afecta a la córnea un poco. ¿No? Pero acá también está cerca la córnea. Y esto no está afectando la córnea, está en el limbo. Ya habíamos dicho que esto nunca afecta a la córnea. ¿Cuál sería más grave? Porque si hablamos de gravedad, hablamos de una gravedad para la salud ocular, en primer lugar, ¿verdad? Y en segundo lugar, para la vida. Ya, pero quedémonos en salud ocular nada más. ¿Ya? ¿Cuál? Como peligro, como riesgo para la salud visual, el tener esta o esta no ofrece ningún riesgo para la visión. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está la diferencia? De que esto desaparecerá en unos 15 días y esto estará desapareciendo pues en un mes, o quizás algo más. ¿Qué podemos hacer de que esto disminuya en menor tiempo? No, porque es un proceso de reabsorción donde no podemos actuar. Pero, ¿de qué es más peligroso para la visión? No, los dos tienen la misma importancia en cuanto
a que ninguna de las dos va a producir daño en la visión. ¿Qué es más aparatoso esto? Sí. Que puedes sacar ventaja de esta situación con los controles, etcétera, etcétera, también. ¿Ya? Es así. Pero los dos no ofrecen riesgo para la visión. ¿Qué lo produce? No se sabe la causa. La mayoría de las veces no tiene una causa conocida. La mayoría es idiopática. ¿Qué es lo que debemos nosotros de prever? ¿No? ¿O qué otra causa podría ser? ¿Podría ser una discrasia sanguínea? Podría ser. Pero probablemente para que haya una discrasia sanguínea ya ha habido pues, manifestaciones anteriores en otra parte del cuerpo, etc. ¿No? Que debute así, poco probable. ¿Ya? Otra causa, que puede haber sido una hipertensión arterial y que produjo un sangrado, sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues tomar la presión sistémica o indicar que se controle la presión. Porque si esto ha sido secundario a un problema de hipertensión sistémica y lo dejamos ahí, puede tener un ACV así de pura casualidad circunstancial y nosotros tendríamos culpa. Teníamos un colega que decía, 3 horas más, si no venías donde mí, te morías. Esa era la introducción para tener un paciente crónico, porque le salvó la vida y curó de la hemorragia subconjuntival. Esta hemorragia subconjuntival, sea que estén acá en esta situación, en esta o en otra, la única diferencia es cuándo va a resolverse. Nada más. Te vas a casar en 20 días, si tienes una hemorragia subconjuntival de esta, puedes llegar a tiempo con los ojos bonitos. Pero si tienes esta, vas a tener que resignarte que vas a llegar con algo de enrojecimiento. Punto. Simple, no hay nada que hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué recomendación? Controlar la presión sistémica. Eso sí es importante. No como una causa principal de hemorragia subconjuntival, simplemente como una cuestión de prevención y de evitar una situación de azar que pueda ponernos en problemas. ¿Ah? Ahora, esto sí, tiene pupila dilatada. Sobre una pupila dilatada, esta hemorragia es diferente. Ya el cuadro de fondo, no. Pero vean, es una pupila dilatada, no sabemos la etiología, pero es un ojo rojo, blanco. Hay hemorragia subconjuntival, pero toda la conjuntiva está blanca. Eso quiere decir que probablemente esa midriasis pupila tenga otra etiología. O que no cause ese problema que hemos dicho por cambios en la pupila y ojo rojo. ¿Ya? Esta es una patología frecuente. Lo único que tienen que descartar es hipertensión arterial. Todo lo demás va a desaparecer en el tiempo. No hay forma de evitar eso, lamentablemente. Eso tiene que explicarse al paciente. ¿Puedes usar medicamento o no? Porque igual va a pasar en ese tiempo esta patología. ¿Ya? ¿Hay clases hoy día? ¿Otra? ¿Ah? ¿A qué hora? Nos quedan hasta 4:15 para avanzar un poquito. Porque es el tema largo. Hasta las 4:15. Hasta las 4:15. No, hasta las 4. O bueno, ya no hay problema. Bien, veamos lo que es patología en córnea, que también causa ojo rojo. ¿Ya? Entonces, en la córnea, que es la estructura transparente que está en la parte anterior del ojo, está formada pues por esta estructura transparente que tiene 5 capas, que de la parte más superficial a la profunda es
Está formado por el epitelio, la membrana del Bowman, el estroma, la membrana del Descemet y el endotelio. Ya. De estas, el epitelio es una estructura que se va eliminando de forma constante y también se va regenerando. El endotelio es la estructura que cumple una función de que la córnea esté transparente en forma constante. Cuando la córnea se edematiza, la córnea se enturbia, pierde su transparencia, entonces la visión cae. El endotelio se encarga de que la córnea esté transparente en forma constante junto con el epitelio. Son las dos estructuras. La membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet son más estructuras de sostén. ¿Ya? Pero estas dos cumplen la mayor función de la córnea. Entonces tenemos el epitelio corneal, la membrana de Descemet, estroma, las células endoteliales, las encargadas de la transparencia de la córnea, van variando a lo largo de todos los años. Cuanto más tiempo pase la persona, tenga más años, disminuye la cantidad y aumenta el tamaño, ¿no? Esta es la cantidad de células endoteliales en un niño, en un adulto, en un anciano. ¿Por qué es importante tener esta correlación? Porque nosotros operamos de catarata a personas ancianas, 70 años para arriba en promedio. Entonces, tenemos menos cantidad de células endoteliales. Y cuando hay menos de 500 células endoteliales por milímetro cuadrado, esa célula o esa córnea se puede descompensar, perder su transparencia. Puede la operación de catarata haber sido bonita, técnicamente bien, pero no ver el paciente por un problema corneal. Entonces, siempre se debe de evaluar cuál es el estado de la córnea para poder ver si esa operación va a tener un buen resultado. Por esta razón, porque se va perdiendo células endoteliales a lo largo de toda la vida, en forma natural, y que una cirugía de catarata necesariamente hace que se pierda células endoteliales hasta un 7, 8, 9% de lo que se tiene. Entonces, es importante tener en cuenta ese criterio. Ahora, la córnea tiene una serie de funciones. ¿Cuáles son? La de protección y la de refracción. Protección por su composición estructural, que va a hacer que la luz pase sin distorsión hacia la retina, y por la gran inervación que tiene. Es seguro que saben esto de que si no hubiera dolor, la verdad que sería todo un caos, no vendría el paciente en todas las especialidades. Pero basta que exista dolor para que uno busque ayuda. Y esta rica inervación hace pues que esta estructura transparente, ¿no?, avise, alerte que algo está pasando. Y la córnea además representa el 80% del poder total de la refracción, ¿ya?, gracias a su transparencia y avascularidad. Entonces, en la córnea, ¿no?, nosotros vemos, porque en la córnea tenemos todo el poder refractivo, el 20% total cristalino. Y es por eso que la cirugía refractiva que actualmente se hace en la córnea. ¿Por qué? Porque al modificar la estructura de la córnea, estamos manipulando este 80% del total de refracción que da la córnea. Entonces, para examinar la córnea, tenemos una serie de instrumentos, entre los cuales tenemos la biomicroscopía con la lámpara de hendidura, la keratometría, la tomografía corneal computarizada, paquimetría, microscopía especular, ¿no? ¿Para qué? Para una serie de intervenciones que se puedan hacer. La microscopía especular nos da cuál es la cantidad de células endoteliales que hay. Importante, ¿para qué? Para la cirugía de catarata, para ver si tenemos las células endoteliales en forma adecuada,
en cantidad adecuada y no podamos tener una descompensación corneal. La paquimetría nos da el grosor corneal. ¿Para qué circunstancias usamos esto? Para la cirugía refractiva. Córneas muy delgadas a veces no se pueden operar. Topografía corneal parizada para ver la superficie corneal, si hay astigmatismos irregulares, si hay queratocono o no. La queratometría casi con la misma función y con la biomicroscopía que se ve pues un examen de qué es lo que está pasando en la córnea en el consultorio. Muy bien. En la córnea es asiento de diferentes patologías, ¿ya? Entre ellas por el virus del herpes simple y también de índole bacteriana. ¿Habrá un producente a las 4:04? Tenemos que ir al D100. Listo, chicos, nosotros terminamos porque ya seguiremos ahí. Listo, chicos, nos vemos la próxima semana. Y la próxima semana sí comenzamos. ¿Ya? No sé qué grupos son porque todavía no nos ha llegado. ¿Ya?